Hola, mi nombre es Lisbeth Islas Bautista, soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, de la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a realizar un ejercicio sobre el cálculo del diámetro más económico en una línea de conducción. El problema dice, determinar el diámetro más económico de la línea de conducción para un proyecto de 25 años. Se espera un interés anual de 15%. Analizar 3 diámetros de tubería y escoger el de menor costo tomando en cuenta los siguientes datos. La longitud de la red va a ser de 900 metros con un gasto máximo diario de 100.19 litros por segundo. Vamos a trabajar la eficiencia del equipo de bombeo al 70% y este va a ser continuo las 24 horas. El costo por kilowatt hora va a ser de 37.29. Vamos a contar con 3 tipos de excavación, la del material de clase A que corresponde al 30% y la del material de clase B que corresponde al 60% y la excavación de material clase C al 10%. La sección de elevación es de 250 y la descarga es de 200. Para resolver este ejercicio vamos a tener que proponer 3 diámetros para seleccionar el de menor costo. En este caso vamos a trabajar con polietileno de alta densidad. Como podemos ver, aquí tenemos los 3 tipos de tubería que vamos a analizar. En esta tabla de Excel vamos a calcular el diámetro más económico y vamos a hacer un análisis para ver cuál es el que genera menor costo. Como primer dato nos pide el diámetro interior en metros. Es de .122 del primero, .130 del segundo y .143 del tercero. El de aquí al lado es el diámetro nominal que corresponde a cada uno. El del primero es de 4 pulgadas y del segundo y el tercero es de 6. Para calcular el área en metros cuadrados vamos a utilizar cualquiera de las fórmulas que aparecen aquí, que dice área igual a pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Calculamos que es igual a pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Voy a utilizar paréntesis. Listo. Y nada más jalamos la fórmula. El gasto, el problema nos dice que es de 100.19 litros por segundo. Entonces, a metros cúbicos por segundo es de 0.119. Y va a ser el mismo para los 3. La velocidad se calcula con la fórmula que está aquí abajo. Como tenemos el gasto y el área, podemos despejar la v, que es la velocidad, y nos queda que la velocidad es igual al gasto sobre el área. Entonces es igual a el gasto sobre el área. Verificamos que esté correcta la fórmula. La longitud quedamos que da de 900 y va a ser lo mismo para las 3. Aquí va a ser el gasto, solo que elevado al cuadrado. Y va a ser el mismo para los otros 2 diámetros. Continuamos a calcular las pérdidas por fricción. Y para esto necesitamos un coeficiente de rigurosidad
en este caso de Manning. Como podemos ver, tenemos en la parte superior, en la parte inferior, en la que tenemos tres formas de resolver las pérdidas por fricción. Tenemos el método de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams o Chisey-Manning. En este caso vamos a utilizar la de Chisey-Manning, que corresponde a esta de aquí, en donde nos dice que las pérdidas por fricción son igual a K por L, que es la longitud, el Q al cuadrado, que es el gasto, en donde K equivale a 10.3 por N al cuadrado sobre D elevado a la 16 tercios. En este caso, N corresponde al coeficiente de rigurosidad de Manning, que es el que necesitamos, y se saca de esta tabla de arriba. La tabla nos da la velocidad máxima permisible y el coeficiente de rigurosidad. Entonces, como trabajamos con polietileno de alta densidad, el coeficiente que corresponde es de 0.009. Ingresamos el dato, es de 0.009 y va a ser el mismo para todos. Ahora, el coeficiente de Manning, si recordamos, es K. K equivalía a 10.3 por N al cuadrado, que es el coeficiente de Manning elevado al cuadrado, y esto va dividido entre el diámetro elevado a la 16 tercios. Este es el valor de K. Ahora sí, la pérdida por fricción del primer diámetro es K por L, que es la longitud, por el gasto elevado al cuadrado. Y jalamos la fórmula. Verificamos que esté correcto. Bueno, lo que sigue es que tenemos que calcular otro tipo de pérdidas. En el caso de nuestro problema no habla de ningún otro tipo de pérdida, pero vamos a considerar por lo menos el 5%. Para esto vamos a necesitar las pérdidas por fricción que acabamos de sacar por el 0.05, que equivale al 5%. Y lo mismo para las otras. En esta casilla son las pérdidas totales. Entonces quiere decir que es la sumatoria de las pérdidas por fricción más otras pérdidas. Aquí es el gasto en litros por segundo. Quedamos que eran 100.19. La eficiencia del equipo de bombeo, si recordamos, trabaja al 70%. Para calcularla vamos a multiplicar 76 por N, donde N equivale al 70%. Y el 76 es un valor constante. Entonces el 76 por N, en este caso serían 0.7. Y lo mismo para las otras. La HP corresponde al caballaje de la bomba que vamos a necesitar. Esto se calcula multiplicando el gasto en litros por segundo por las pérdidas totales, que es la sumatoria de las pérdidas por fricción más otras pérdidas. Esto sobre la eficiencia del equipo de bombeo, que es esta. Y ese va a ser el caballaje necesario de la bomba.
Jalamos la fórmula y verificamos. Ahora vamos con el cálculo del golpe de ariete. El golpe de ariete es un aumento repentino de la presión. Este es causado por un cambio en la velocidad del caudal de la tubería. Por esto es indispensable pues calcularlo y más que nada analizarlo. Para esto vamos a utilizar la presión de trabajo en kilogramos por centímetro cuadrado. Acá en nuestros diámetros sugeridos tenemos los 3 tipos de tubería y el tipo de cada una, ¿no? Entonces, este tipo RD 7.3 nos quiere decir que el tubo resiste una presión de 22 kilogramos por centímetro cuadrado, que corresponde a 220 metros columnas de agua. Lo mismo para estas otras dos, solo que esta resiste una presión de 17 kilogramos y la otra de 11 kilogramos por centímetro cuadrado. En la tabla vamos a colocar los valores, pero las vamos a colocar en kilogramos por centímetro cuadrado. La primera es de 17, no, de 22, la segunda es de 17, y la última es de 11. (22, 17 y 11). Posteriormente vamos a colocar el diámetro interior, pero este va a ir dado en centímetros. Entonces el primero es de 12.2, el segundo es de 13 y el último es de 14.3. El espesor de la pared del tubo también nos lo proporcionan en la tabla. En la tabla que vemos aquí tenemos los espesores de cada uno. Entonces esto es igual a 2.31 centímetros, el segundo es de 1.87 y el tercero es de 1.25. La velocidad ya la habíamos calculado antes, entonces estas van a ser las mismas que acá. Ahora, esto es 145 por la velocidad. Entonces vamos a multiplicar 145 por la velocidad y jalamos la fórmula. Esto nos pide que es el módulo de elasticidad del agua por el diámetro. El módulo de elasticidad del agua la vamos a obtener de la tabla que tenemos por acá. Aquí nos dice el material y el espesor en kilogramos por centímetro cuadrado. La del agua en este caso es de 2670 y también vamos a utilizar el módulo de elasticidad del polietileno. Aquí dice que varía dependiendo el tiempo, pero puede adaptarse hasta 5200. Entonces colocamos aquí en una casilla de abajo para que sea más fácil, 2670 y 5200 me parece. Entonces aquí es igual al módulo de elasticidad del agua
por el diámetro interior, que es este, y jalamos la fórmula. Listo. Aquí va a ser la multiplicación del módulo de elasticidad de la tubería por el espesor que tenemos acá. Listo. Y esto no es nada más que la división de esto entre que acabamos de sacar. Y jalamos la fórmula. Por consiguiente, vamos a la división que acabamos de hacer le vamos a sumar 1. 1 más esto. Listo. Verificamos. Luego se le saca raíz al valor. Y para sacar la sobrepresión, es decir, H, tiene que ser la multiplicación de 145 por la velocidad entre el valor que acabamos de obtener. Y jalamos la fórmula. Luego tenemos que calcular la sobrepresión absorbida por la válvula, que en este caso corresponde al 80%, y la sobrepresión absorbida por la tubería. Esta sería del 20%. Lo primero que vamos a hacer es la del 80%, que sería multiplicar la sobrepresión por 0.8. Y lo mismo para las otras dos. Y hacemos lo mismo para la sobrepresión absorbida por la tubería. Sería sobrepresión, solo que en este caso por 0.20, 0.2. Listo. La carga normal de operación es la misma que calculamos acá, que corresponde a las pérdidas por fricción totales. Es el dato de acá. Entonces esta corresponde a esta. La otra corresponde a esta. Y esta. La presión total es la suma de la sobrepresión absorbida por la tubería más la carga normal de operación, o pues la sumatoria de las pérdidas por fricción más otras pérdidas. Entonces es la sobrepresión absorbida por la tubería más la carga normal. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis de costos de materiales y mano de obra.
Como habíamos dicho, vamos a utilizar excavación para material tipo A, tipo B y tipo C. La cantidad que vamos a calcular la vamos a obtener multiplicando la longitud de la red, que en este caso es de 900, por el porcentaje de excavación por el volumen en metros lineales. ¿De dónde vamos a obtener estos valores? Estos valores se obtienen de las tablas que les voy a mostrar. De estas tablas. Como estamos trabajando con un diámetro de 4 pulgadas, los datos que están al lado son los que corresponden a las dimensiones para la excavación de la tubería. Entonces, el ancho va a ser de 0.60, la profundidad de 1 y el volumen va a ser de 0.60. Entonces, realizando las operaciones, sería la longitud de la red, que es de 900, por el porcentaje de excavación, que corresponde a es de 0.30, por el volumen en metros lineales que quedamos que era de 0.60. Esa es nuestra cantidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el material del tipo B. Serían 900, la longitud de la red, por 0.60, que es el porcentaje de excavación, por el volumen en metros lineales. Y acá abajo lo mismo. Para la plantilla apisonada vamos a recurrir al diagrama que está aquí, en donde nos dice que sería esta parte de aquí. Es una capa granular que es colocada en la parte de abajo donde se coloca la tubería. Esta va a variar dependiendo del diámetro que estemos utilizando. En la tabla de acá abajo tenemos una columna que dice espesor de plantilla, y como podemos ver estamos trabajando con un diámetro nominal de 4 pulgadas, por lo que nos corresponde una plantilla de 10 centímetros. Entonces va a quedar así. Punto 10 por el ancho, que nos proporciona que es de 0.60, por la longitud de la red. Y esa sería nuestra cantidad de plantilla apasionada. El relleno compactado lo vamos a obtener con la profundidad, que como pudimos ver en las tablas son de 100 centímetros, menos el espesor, menos el material de terreno natural, y eso se va a multiplicar por el ancho y la longitud de la red. Para que sea más claro, lo tengo de la siguiente forma. Aquí está. Nos dice que el relleno compactado va a ser la profundidad menos el espesor, menos el material de terreno, menos el diámetro de la tubería. Ahorita estamos trabajando con la primera, que es de 12.2 centímetros, y el resultado se va a multiplicar por el ancho y la longitud que nos proporcionan las tablas. Eso nos da un resultado de 2.70. El relleno a volteo se va a calcular con la suma del espesor más lo que sacamos del relleno compactado. Entonces esto es igual a 0.10, que es el espesor, más
.5, que es lo que sacamos anteriormente de la plantilla pisonada. Eso nos da un total de 0.6 y eso se va a multiplicar por el volumen por el ancho y luego por los 900 metros de la longitud de la red. La instalación y el suministro de tubería son pues los metros que tenemos que completar, entonces son 900 y la válvula contra golpe de arete es 1. Estas cantidades van a ir en metros cúbicos, la instalación y el suministro en metros lineales y la válvula contra golpe de arete en piezas. Los precios unitarios se obtienen de tablas que nos proporcionan, y esto va a ser de acuerdo a la localidad. También va a depender si es excavación a mano, con maquinaria, o pues igual depende de la profundidad que se vaya a excavar. Entonces los precios que yo puse aquí son precios cualquiera, pero tienen que buscar los reales, los más recientes, y dependiendo de las características que te pidan. El importe es la multiplicación del precio unitario, de la cantidad por el precio unitario, o el precio unitario por la cantidad. Y copiamos la fórmula. Como podemos ver aquí abajo, sacamos la sumatoria de todo esto para tener el costo total de la conducción. Vamos a realizar exactamente lo mismo para el segundo diámetro y el tercero. En esta parte de acá se colocan los datos de la localidad del municipio, la fecha y la persona que lo haya elaborado. Ahora, como ya hemos mencionado, se utiliza la presión del trabajo de la tubería en kilogramos por centímetro cuadrado, que es la presión que soporta la tubería. El diámetro en milímetros y aquí en pulgadas. La primera es de 4, 6 y 6. HP corresponde a el cálculo que hicimos anteriormente, el de acá. Entonces esto es igual a esto. Y abajo es igual a esto. Y esto es igual a esto. Los kilowatts hora se sacan multiplicando la columna número 1, aquí tenemos todas las indicaciones, multiplicando la columna número 1 por 0.7457. Y va a ser lo mismo para las otras dos. Este costo nos lo proporciona el problema, pero es un dato que se tiene que investigar y igual va a depender de la localidad en donde se encuentre el proyecto. Estos kilowatts por hora son la conversión de la potencia de horsepower, caballos de fuerza, a kilowatt por hora. Entonces acá en la tercera columna vamos a sacar el costo por hora de bombeo, que es esto que tenemos acá, los kilowatts hora, por el costo que nos proporciona el problema. Cargo anual de bombeo son las sumatorias. El cargo anual de bombeos es la multiplicación de la columna 3 por 8760.
y esperamos la fórmula. Costo por bombeo por 8.760. El costo total de la conducción son las sumatorias que ya habíamos obtenido acá. Listo. Para poder contestar esto tenemos que tener resuelta estos datos, en la que nos pide el gasto en litros por segundo, si recordamos es de 5.19 litros por segundo. El desnivel topográfico se calcula de la siguiente manera. Acá tenemos una fórmula que dice carga estática. El problema nos proporcionó los datos de la elevación de sección y la elevación de descarga. A esos dos datos se le va a restar y nos va a dar como resultado la carga estática en metros. Entonces esto corresponde a la elevación en metros. Por eso es que aquí tenemos 50 metros. La longitud es la de la red, que es de 900. El costo de kilowatts por hora igual lo proporciona el ejercicio. El módulo elástico del material, en este caso es de la tubería, es el que obtuvimos de las tablas. El módulo elástico del agua igual. Y las horas por bombeo, el problema dice que bombea las 24 horas. Los años de proyecto son 25 y va a tener un interés anual bancario del 15%. Para el cálculo de la anualidad se puede obtener de dos formas. Aquí tenemos una fórmula que es para el cálculo del cargo anual, en la que es A igual a R más R sobre 1 más R elevado a la N menos 1, en donde R es el interés anual y N es el número de anualidades. Esto va a ser solamente para cuando tengamos intereses arriba del 10%. Cuando tenemos una tasa de interés menor al 10%, podemos utilizar esta tabla en la que vienen los años y el porcentaje que llega hasta el 10%. Entonces, como nuestra tasa de interés es del 15%, por eso utilizamos la fórmula. Sustituyendo y resolviendo nos da que es de 0.1546. Entonces aquí en la tabla tenemos que la anualidad es de 0.1546. Ahora sí, el cargo anual es de la columna 5, que es el costo total de la conducción, por la anualidad que calculamos. Y eso es lo que nos da. Cargamos la fórmula y dice exactamente. Esta la podemos fijar para que no se mueva. Y así esta manera no se mueve. Ahora, el costo anual para operación es el costo en el que nos va a salir el proyecto, y este es la suma de la columna 4, que es el costo anual por bombeo, más la columna 6, y este es el costo de la primera propuesta de tubería. Cargamos la fórmula y nos da la de los otros dos. Y bueno, así se obtiene el diámetro más económico. Lo vamos a elegir de acuerdo al presupuesto que tengamos y a los resultados que tengamos aquí. En este caso, el de menor costo sería la tubería número 3 de 6 pulgadas, que es la de
es la de tipo R de 13.5 de polietileno de alta densidad. Pero pues esto ya se va a obtener de acuerdo al criterio de cada quien y del proyecto. Y bueno, eso sería todo. Gracias.